La creación literaria puede ser un oficio desafiante y difícil para quien se acerca de primeras. Exige el dominio de un sinfín de habilidades lingüísticas, compositivas y hasta filosóficas. Un escritor novato tiene un camino extenso de aprendizaje cuando se acerca a la escritura creativa, pero existen 5 habilidades que juntas son las habilidades más valiosas e importantes que un novato podría tener y le ayudarán a convertirse en un escritor profesional. ¿Quieres que te revele estos secretos? Demuéstrame que valoras mis esfuerzos por convertirte en un escritor profesional. Da clic al botón gracias y déjame una propinita. Podrás hacer un comentario destacado. Y hablando de apoyos, ayúdame y benefíciate siendo Super Tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo y prioridad al responder tus comentarios. Sé Tallerícola fan y ve todos mis vídeos sin publicidad y para siempre, o sé Tallerícola preguntón y realízame una consulta mensual por videollamada. Entra a israelpintor.com/soy tallerícola y elige suscripción. En resumen, quien se proponga escribir creativamente necesita ser creativo, disciplinado, tener estilo propio, saber leer y enfrentarse a la crítica con valor. Me voy a detener en cada una de estas habilidades y te sugeriré formas en que podrás cultivarlas. Pero antes date un segundo para suscribirte. Con la suscripción recibirás notificaciones cuando publique algo nuevo, así no te perderás nada de lo que viene. Venga, clic, suscrito, campanita, listo, ¿ves? Facilísimo, vamos allá. Esta es la más obvia de las habilidades, pero también la más importante. 1. Creatividad. La creatividad no es algo que se pueda forzar. Es un regalo, pero también es algo que se puede cultivar. Naturalmente eres creativo. Lo somos todas las personas, pero podrías haber perdido parcialmente esta habilidad mientras crecías. Para ser creativo hay que estar abierto a nuevas ideas, perspectivas y estar dispuesto a arriesgarse y experimentar. Estas son algunas formas de cultivar la creatividad. 1. Practica la meditación o la atención plena. Puede ayudar a liberarte la cabeza de distracciones y aumentar la claridad mental. Vivimos aturdidos por cientos de estímulos mentales. Vaciar tu mente de pensamientos hará espacio para la llegada de nuevas ideas. 2. Asistir a talleres o clases. Aunque uno puede elegir el camino autodidacta, la guía experimentada de un gurú siempre resulta nutritiva. 3. Exponerse a nuevas experiencias. Esto puede abrir tu mente y estimular tu creatividad. Si te mantienes en la cotidianidad, tus parámetros de comprensión de la realidad nunca se ampliarán. 4. Jugar con palabras e imágenes. El juego puede ayudar a liberar. Es el territorio ideal para ser creativo. ¿Por qué crees que los niños son tan creativos? Para ellos es un juego y no se agobian con el imperativo de hacerlo bien. 5. Hacer un uso consciente del tiempo de ocio. Dedica tiempo a actividades que disfrutas y te permiten la libre expresión, como dibujar o tocar un instrumento. La creatividad y la libertad van de la mano. Y 6. Rodéate de gente creativa. Puede ser contagioso. Júntate con las personas a las que te quieres parecer. Segunda habilidad, disciplina. Andy Warhol dijo que no es cuestión de disciplina, sino de saber lo que realmente quieres. Cuando escribir es realmente lo que quieres hacer, nunca será una obligación o un deber. Intento que asocies el concepto disciplina a la diligencia, no a la obligación. No se es disciplinado si se cumple una tarea desagradable, se es un cumplidor sacrificado. Nuestra cultura judeocristiana nos ha inculcado que el sacrificio de cumplir con el deber hace a una persona disciplinada cuando no es verdad, la hace obediente, y la obediencia no tiene nada que ver con la disciplina. Escribir una historia no es algo que se logre de la noche a la mañana. Requiere dedicación y esfuerzo. Trata de establecer un horario de escritura y cumplirlo de manera consistente, incluso si solo tienes un ratito al día. Estas son algunas formas de hacerse disciplinado. 1. Establecer metas claras y específicas. Podría proporcionarte una dirección y propósito. Motivarte a trabajar con disciplina para alcanzar las metas. Si te pones a correr sin propósito, el cansancio terminará por hacerte renunciar. 2. Crear un plan de acción. Un plan detallado dividirá el trabajo en pasos manejables. Puede ser que sea más fácil alcanzar tus metas. Si no sabes cómo hacer algo, aunque tengas muchas ganas de hacerlo y te sientas motivado, no lo harás. 3. Establecer horarios y rutinas. Estructura el tiempo y programa tus actividades para garantizar que su ejecución sea plausible y no sientas que te estás esforzando demasiado. 4. Aprende a decir no. Di no a distracciones y tentaciones.
Enfócate, las metas no se alcanzan a través de la procrastinación. 5. Buscar un compañero de disciplina. Encuentra a alguien con las mismas metas que pueda ser tu apoyo y ayudar a mantener la motivación para trabajar con disciplina. La competición puede ser un sano impulso. 6. Aceptar la responsabilidad. De ti depende, de nadie más. Si se escribe es por tu culpa y si no, también. Si aceptas que nadie más es dueño de tus decisiones y sus consecuencias, tienes la actitud perfecta para enfrentarte a la escritura disciplinadamente. Tercera habilidad, estilo propio. Si esperas que tu literatura trascienda, se gane un lugar propio, será crucial que tengas una voz única, auténtica. No trates de imitar a los escritores o seguir tendencias. Encuentra tu propio estilo, sigue a tu instinto y déjate guiar por tus emociones y tu muy particular forma de entenderlo todo. Estas son algunas formas de buscar y encontrar tu propio estilo. 1. Leer ampliamente. Leer te ayudará a desarrollar una comprensión profunda de otros estilos de escritura. El contraste podría ser revelador y ayudarte a encontrar rasgos de tu estilo que podrías destacar. 2. Practicar la escritura regularmente. La práctica constante de la técnica de la construcción dramática, tarde o temprano te llevará a encontrar tu propio estilo. No siempre hacemos las cosas del mismo modo, pero se pueden reconocer rasgos de identidad en las cosas que hacemos. Escribe mucho y sumérgete en tus prácticas para identificar esos rasgos que te identifican. 3. Experimentar con diferentes géneros. Podrías sentirte más cómodo y preferir algún género o tipo de obra literaria, y eso está bien, porque te puedes convertir en un especialista. Pero si estás buscando tu estilo, te conviene visitar géneros y tipos de obras literarias. Salir de tu zona de confort. Averigua qué pueden ofrecerte esas experiencias de creación. 4. Aprender de los maestros. Estudia escritores a los que admiras en busca de ideas y técnicas para desarrollar tu propio estilo. Y 5. Escribir desde el corazón. Escribe sobre temas que son importantes y significativos para ti. Podría ayudarte a encontrar un estilo auténtico y sincero. 6. No tener miedo y arriesgarse. No tengas miedo. Prueba a escribir de formas completamente nuevas para ti y arriésgate. Lo peor que puede pasar es que fracases, pero ese es el camino al éxito. Cuarta habilidad, leer. Leer no solo te ayudará a desarrollar tu vocabulario y mejorará tus habilidades de escritura, también te proveerá de ideas e inspiración para crear e innovar. El escritor es primero un gran lector. Aquel que sepa leer tendrá a su disposición todo el conocimiento que necesite para producir literatura. Estas son algunas formas de fomentar la lectura. 1. Encontrar libros que sean interesantes. Elige obras que atrapen tu atención desde el primer momento. Déjate llevar por tus instintos e intereses auténticos. Nunca leas por obligación o imposición. Esto tendrá como consecuencia que adores leer y desees hacerlo. 2. Leer en pequeños tramos. Ayúdate así a mantener la atención y hacer la lectura manejable, sobre todo cuando se trate de novelas o ensayos grandes. Es mejor quedarse con ganas de más que saturarse y no volver. 3. Leer en voz alta. Es un ejercicio divertido interpretar a los personajes o al narrador. Todo lo divertido atrae. 4. Hacer preguntas mientras se lee. Profundiza el material. Los cuestionamientos te llevarán a enriquecer el sentido de tu lectura, le darán otra capa de significado al texto y se transformará tu experiencia lectora. 5. Encuentra un compañero de lectura. Apóyate y motívate de la mano de lectores entusiastas que lean lo mismo que tú y con quienes lo puedas comentar. Eso anima mucho a seguir leyendo. Y 6. Encuentra un lugar cómodo para leer, porque no es lo mismo sentarse en tu lugar favorito para dedicar un tiempo a la lectura que lidiar con las incomodidades del imprevisto. Aunque es posible leer casi en cualquier circunstancia, siempre es más agradable hacerlo en un contexto ideal. Quinta habilidad: enfrentarse a la crítica con valor. Finalmente, no tengas miedo de recibir críticas o equivocarte. Todos los escritores cometen errores y es importante aprender de ellos. Si tú escribes, cometerás errores, porque ibas a ser la excepción. Acepta las críticas constructivas y sigue adelante. Estas son algunas formas para aprender a enfrentarte a la crítica. 1. Participar en talleres o grupos de escritores. Escribir sabiendo que te leerá un grupo o un coach te ofrecerá oportunidades para recibir críticas constructivas. No hay mejor forma de aprender a manejar las emociones de manera efectiva que frente a frente mientras experimentas y generas las emociones que la crítica produce. 2. Asimilar que la crítica es fuente de enriquecimiento.
Nadie quiere perjudicarte o destruirte. Pensarlo es inmaduro y torpe. Si alguien te hace una crítica constructiva, va a destacar tus fallos, no tus aciertos, con el único objetivo de que la próxima vez que lo intentes, el resultado sea mejor. La crítica constructiva es siempre una oportunidad para desarrollarte como escritor. 3. Aprende a quedarte con lo útil. A veces la crítica es destructiva o no constructiva. Si los comentarios de los demás no te aportan nada, déjalos pasar. No todas las personas pueden o saben hacer críticas constructivas. Diferenciar entre una crítica constructiva y un comentario inútil aumentará tu autoestima y confianza ante la crítica. Y 4. Aprende a separar el trabajo del yo. Se juzgará a tu obra, no a ti. Tus textos no son tú, sí, los escribiste tú, pero el poema es el poema y tú eres tú. Tú eres mucho más complejo e inabarcable. No te puedes reducir a una obra literaria. Los demás no siempre sabrán separarte de tu texto y quizá cometan el error de juzgarte a través de él, pero ese es su problema, no el tuyo. No saben leer, pobres. Tú ni caso, porque sabes perfecto que tú no eres tus textos. Tus malos textos son solo textos que te llevarán a ser mejor escritor. La escritura creativa es una disciplina artística harto difícil, pero muy satisfactoria. La literatura tiene el poder de cambiar la forma en la que las personas piensan y por consiguiente a transformar sus propias vidas. Leer y escribir literatura cambiará tu forma de enfrentarte al mundo y a la vida, mientras intentas representarlos. Estas habilidades podrían resultar elementales, sin embargo, no por ello es mentira que los secretos de la creación literaria se contienen entre las paredes de sus verdades. Y mira qué suerte tienes. Hoy te han sido revelados. Si encuentras valiosa esta información, da clic al botón gracias para seguir formándote como un escritor profesional. Suscríbete, deja un me gusta y comparte este contenido. Puedes seguir mi podcast a través de Spotify, Google Podcast, Audible de Amazon, Apple Podcast o directamente en mi web israelpintor.com/podcast. Suscríbete a mi boletín para recibir noticias, descuentos y más. Entra a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. ¿Te acosan las dudas sobre escritura creativa? Compártemelas todas en los comentarios. Los leo y respondo todos. Soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno bloqueo. Bye. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.